La esencia del conocimiento científico consiste en poner en práctica la construcción del aprendizaje propio. Sin embargo, nos cuestionamos cómo es posible definir esa esencia del conocimiento a través de su desarrollo y cómo podemos adquirir o desarrollar un conocimiento científico. Es por eso que traemos a cabalidad la fundamentación filosófica de Immanuel Kant, puesto que en su obra Crítica de la razón pura establece cuestionamientos sobre cómo es posible que se da el conocimiento y sobre qué bases se da. Por lo tanto, problematizar el desarrollo del conocimiento científico no solo es aplicable al trabajo académico para romper paradigmas científicos, pues también es aplicable en la vida diaria, puesto que le damos una orientación filosófica. Dentro del problema del desarrollo del conocimiento científico se destacan físicos como Thomas Kuhn, de quien más adelante presentaremos sus aportes e ideas de este tema. Uno de los principales aportadores al problema del desarrollo científico fue Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y sociología científica en la década de los 60. Entre sus aportes destacan libros como La Revolución Copernicana, La función del dogma en la investigación científica y La estructura de las revoluciones científicas. En este último libro, Kuhn desafía las concepciones de inductivismo y falsacionismo. El inductivismo no es más que el método científico que elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares, es decir, parte de lo particular a lo general. Por otro lado, el falsacionismo o racionalismo crítico es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Para Popper, contrastar una teoría científica significa refutarla con un contraejemplo. Si esto no es posible, entonces queda corroborada pero no verificada. Es decir, se considera una teoría simplemente no refutada. Kuhn comenzó su carrera académica como físico y luego centró su atención en la historia de la ciencia. Al hacerlo, Kuhn se dio cuenta de que sus ideas preconcebidas acerca de la naturaleza de la ciencia quedaban hechas trizas. ¿Por qué? Descubrió que las concepciones tradicionales de la ciencia, ya fueran inductivistas o falsacionistas, no resistían una comparación con las pruebas históricas. Posteriormente, la teoría de la ciencia de Kuhn se desarrolló como un intento de proporcionar una teoría de la ciencia que estuviera más de acuerdo con la situación histórica tal y como él la veía. Para Kuhn la historia de la ciencia es muy importante en el desarrollo científico. Cabe destacar que para él la historia es más que una secuencia de anécdotas o cronologías. Afirma que si se dejaba de ver así, podría producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Entonces, para Kuhn, ¿qué es la historia de la ciencia? No es una acumulación de conocimientos a través del tiempo, sino cambios en el paradigma del mismo. Este es un rasgo característico de su teoría, ya que da importancia al carácter revolucionario del progreso científico, en el que una revolución supone el abandono de una estructura teórica por otra incompatible con la anterior. Por ejemplo, se considera revolución científica pasar de la teoría geocéntrica, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo, a la teoría heliocéntrica, que afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Otro aspecto a destacar del modelo de Kuhn son las características sociológicas de las comunidades científicas. Se puede resumir la imagen que tiene Kuhn de cómo progresa una ciencia mediante el siguiente esquema abierto. Primero que todo está la presciencia, luego ciencia normal, luego la crisis, posteriormente la revolución, luego la nueva ciencia normal y por último la nueva crisis. Desde estos planteamientos e ideas, Kuhn no ha dejado de resonar en la filosofía de la ciencia. Continuando con el tema, paradigmas y revoluciones científicas, haremos una definición clásica de lo que es paradigmas. Como paradigma, denominamos todo aquel método, patrón o ejemplo que se debe seguir en una determinada situación. En un sentido más amplio, se refiere a una teoría o a un conjunto de teorías que sirven para modelo a seguir
para resolver problemas o soluciones determinadas que se planteen. En el ámbito científico, el paradigma es un principio, teoría o conocimiento originado por la investigación en un campo científico, que servirá de referencia y modelo para futuras investigaciones. Según el filósofo Thomas Kuhn, los paradigmas son logros científicos que generan modelos que durante un periodo más o menos largo y más o menos explícito orientan el desarrollo posterior para las investigaciones exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por ellos. Manera como Kuhn aborda los paradigmas. En las diversas teorías que existen sobre cuál es el proceso de avance de la ciencia, encontramos que el pensamiento de Kuhn intenta mejorar y corregir el pensamiento de Karl Popper, quien nos habla de la falsación como método de llegar al conocimiento de avance de la ciencia, ya que la ciencia lo que hacía es avanzar no afirmando cosas verdaderas sino rechazando cosas falsas. Según Thomas Kuhn, existe el concepto de paradigmas, que es un concepto unitario que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado. Cada época de la historia tiene su paradigma. Así, la ciencia va avanzando poco a poco durante un periodo determinado, lo que se conoce como ciencia normal, hasta que el paradigma actualmente aceptado ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce. Por lo tanto, el paradigma actual ya no es suficiente y debe ser corregido o reemplazado. Es aquí donde se produce lo que Kuhn llama como revolución científica. La revolución científica se produce, según Kuhn, cuando los científicos encuentran diferentes anomalías que no pueden ser resueltas por el paradigma que está establecido universalmente y con el cual se ha obtenido el progreso de la ciencia en ese momento. El paradigma no es simplemente la teoría vigente, sino toda la cosmovisión dentro de la que existe y todas las implicaciones que conlleva. Kuhn dice que todo paradigma tiene anomalías. Hay unos que son considerados como errores aceptables y hay otros que simplemente se ignoran y no se les tiene en cuenta. Cuando suficientes anomalías significativas se han acumulado en contra del paradigma vigente, la disciplina científica cae en un estado de crisis total, donde en este estado se empiezan a crear nuevas ideas o vuelven a las ideas que han sido descartadas anteriormente para finalmente poder llegar a un nuevo paradigma que pueda resolver estas anomalías. Este paradigma gana sus propios seguidores y ocurre una batalla intelectual entre los nuevos seguidores del paradigma nuevo y los que resisten con el viejo paradigma. Un ejemplo claro de revolución científica, según el concepto de Kuhn, es la revolución copérnica. Esta empezó en el siglo XVI con Copérnico y terminó en el siglo XVII con Isaac Newton. Durante la Edad Media se decía que la Tierra permanecía inmóvil como centro de todo el universo, sujeta a un movimiento circular uniforme, que había un cosmos finito, limitado y constante donde la Tierra era el único mundo. Apareció Copérnico cambiando ese paradigma que se tenía, diciendo que la Tierra no era el centro del universo, sino era el Sol, y que la Tierra giraba con todos los planetas alrededor del Sol. Ya la Tierra pasó a un segundo plano y no se tenía como el centro de todo, como se decía anteriormente. El Sol regía el cosmos, ocupando la posición central, y Copérnico siguió diciendo, como decían antes, que el cosmos era finito, limitado. Después de Copérnico, Giordano Bruno estableció el sistema heliocéntrico planetario y el acentrismo universal. También tuvo otra concepción del cosmos, diciendo que el universo era infinito, con las mismas leyes en sus innumerables mundos habitados, y que no había ninguna fuerza que actuara sobre él, porque fuera de él no había nada. Entonces, lo que significa que el universo era estático o inmóvil. Después aparecería Newton, utilizando algunos de estos presupuestos metafísicos para definir las magnitudes fundamentales de la naturaleza. También buscó leyes de regularidad de los movimientos planetarios,
fundamentó el sistema Copérnico sin necesidad de recurrir a las esferas y encontró armonías matemáticas para describir estos movimientos, finalizando en 1609 cuando publicó sus dos primeras leyes.